Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a profundizar el conocimiento en conocer un poco más las soluciones, ¿sí? Y vamos a estudiar con más detalle qué son las soluciones, cómo están conformadas, cómo se miden. Vamos a ampliar acá. Bueno, lo primero que tenemos que saber, y habíamos dicho que una solución, ya es indiscutible esto, todos lo saben, una solución es una mezcla, ¿sí? Bien, si es una mezcla está formada por distintos componentes. ¿Cómo vamos a llamar a esos componentes? Bueno, en una solución vamos a tener un soluto y vamos a tener un solvente. O sea, que el soluto más el solvente es la solución, ¿sí? ¿A qué denominamos soluto? Y chicos, estas definiciones las tienen que saber. Así que necesito que cuando vean mis videos tomen apuntes en sus cuadernos para poder ir aprendiéndose, haciendo un resumen y bueno, aprendiéndose las definiciones de algunas palabras que son muy importantes. La palabra soluto hace referencia al componente de una solución que está en menor cantidad. En cambio, el solvente es el que está en mayor cantidad. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo azúcar y agua y en el vaso de agua agrego una cucharadita de azúcar, el azúcar es el soluto porque está en menor cantidad y el agua es el solvente porque está en mayor cantidad. Este azúcar se va a disolver en el agua y voy a formar la solución, ¿sí? Ustedes me podrán preguntar, ¿y no puede ser al revés? ¿No puede ser el soluto, ay, perdón, el soluto, el agua y el solvente, el azúcar? Sí, por supuesto que puede ser al revés. Yo puedo agregar una cucharada de agua al azúcar y mezclarlo, ¿sí? Lo que pasa que por lo general, cuando hablamos de un solvente, suele ser líquido en la mayor parte de los casos, o permitir que se disuelva el soluto en el solvente, ¿sí? Por eso por eso el término de solvente. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Podemos tener una solución donde tengamos agua y una tintura, ¿sí? Entonces el solvente es el agua, la tintura que estamos aplicando, está en menor cantidad, es el soluto, y vamos a formar una solución. Y acá, ojo, que esto lo tienen que también saber, lo hablamos en el video pasado. Esto cambia de color, pero aunque cambie de color, vemos una sola fase, ¿sí? Estamos viendo una solución, es una mezcla, pero no podemos distinguir las fases de esta mezcla. No las podríamos distinguir ni siquiera con un microscopio. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de coloides, encontrar la diferencia entre una solución y un coloide. Es muy difícil. Si se llegaran a confundirse en algún ejemplo que me pudieran llegar a poner cuando hagamos la evaluación y ese límite sea difícil de distinguir, no va a haber ningún problema, yo se los voy a considerar correcto. Como les digo, la diferencia entre una mezcla heterogénea y una solución está que cuando yo observo al microscopio esa mezcla, no poder ver los distintos componentes, ¿sí? Y como no tenemos microscopio y no podemos trabajar con microscopio, nos vamos a valer de los ejemplos que estamos viendo en clase y nos vamos a valer de lo que a ustedes la imaginación les permita crear o desarrollar, vamos a trabajar con lo que más o menos sabemos o con lo que nuestros sentidos nos dicen que las sustancias se van a disolver y estamos viendo una sola fase o no se van a disolver y por lo tanto se forma más de una fase, aunque sea difícil distinguirla. Bueno, entonces, para resumir esta diapositiva, la solución es el resultado de sumar el soluto y el solvente. Yo tengo soluto acá, tengo solvente acá. Cuando los mezclo, formo la solución. Eh, el solvente es el que está en mayor cantidad, el soluto es el que está en menor cantidad. El soluto se va a disolver en el solvente. Bien, bueno, seguimos. Bueno, concentración de la solución. ¿Qué les dice la palabra concentración? A ver, ¿qué les dicen estos dibujitos que vemos acá? Acá me dice diluido, concentrado. ¿Por qué estos colores son más fuertes y más oscuros y estos son más claritos? Veamos el ejemplo que les había dado antes. En esta solución
yo tengo un solvente que es agua y un soluto, bueno, podría ser cualquier cosa, si vamos a suponer que es agua, y un soluto que es una tintura que se disuelve en agua, que es el que está en menor proporción, y forman estas soluciones. Imaginemos esto, que si yo agrego una gotita de ese soluto al vaso de agua, obtengo esto cuando se mezcla el agua con la gotita, o sea, cuando la gotita de tintura se disuelve en el agua, formamos esta solución. ¿Qué pasa si agregamos 2 gotitas? Si agregamos 3 gotitas, si agregamos 4 o seguimos agregando más gotitas de soluto. Entonces, ¿cómo aumentamos la concentración? La concentración se puede aumentar de diferentes maneras, agregando soluto, ¿sí? O reduciendo la cantidad de solvente. La concentración es la proporción de soluto que hay en solvente. Vamos a explicarlo de diferentes maneras para que lo puedan entender y es muy importante que lo entiendan para poder seguir avanzando. Yo tengo en todos estos vasitos la misma cantidad de agua, por lo tanto tengo la misma cantidad de solvente. A cada uno de estos vasitos les agregué una gota más de soluto. Entonces, la proporción de soluto con respecto a la cantidad de solvente que hay en cada vasito, cada vez es mayor. Acá tengo más soluto, en la misma cantidad de solvente, tengo más cantidad de soluto acá que respecto de acá. Por lo tanto, acá tengo una solución más concentrada y acá tengo una solución menos concentrada, ¿sí? Entonces, es importante que entiendan esto de proporción. Cuando hablamos de proporción estamos hablando que puede ser, a la misma cantidad de solvente, yo tengo una proporción mayor de soluto, ¿sí? Si voy agregando más soluto, tengo una solución con una proporción mayor de soluto respecto a la cantidad de solvente, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo acá. Yo tengo una solución formada por agua y un soluto sólido que podría llegar a ser azúcar, ¿sí? Veamos qué tenemos acá. Agregamos una cucharada de azúcar a la solución, agregamos una cucharada de soluto al solvente y tenemos una solución diluida, ¿sí? No podemos ver distintas fases, el soluto se disolvió en el solvente, por lo tanto, tenemos una solución. ¿Qué sucede si sigo agregando soluto a esta solución? Bueno, la solución se empieza a concentrar. Tengo una solución más concentrada, ¿sí? ¿Y qué sucede si seguimos agregando soluto a esta solución? Que acá no se puede ver bien en la imagen, pero acá tengo soluto precipitado. Yo acá estoy viendo qué parte del soluto que no se disolvió en el solvente. En este caso, a esta solución la llamamos saturada. ¿Por qué saturada? Porque ya no pudo disolver más cantidad de soluto. Se saturó de soluto, ¿sí? No pudo seguir disolviendo soluto porque tengo tanta cantidad que no alcanza ese solvente para disolver ese soluto. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos soluciones que pueden ser más diluidas y concentradas. Esa diferencia será en la proporción que habrá entre soluto y solvente. Cuanto mayor cantidad de soluto hay por unidad de solvente, mayor es la concentración. Y a medida que van aumentando las concentraciones, puede llegar, lo que sucede es que el soluto llega a un momento en que ya no se puede disolver más. Más adelante vamos a explicar todo en qué consiste el proceso de disolución, que no es algo muy fácil de explicar, por eso necesitamos estudiar cómo están formadas las partículas y demás, y lo vamos a ver en unos videos más adelante. Entonces, no dejen de ver este video, vuélvanlo a ver si no terminan de entender lo que es la concentración de una solución, ¿sí? Es muy importante que entiendan el concepto, que entiendan lo que es una proporción, ¿sí? Si yo comparo unidades iguales, las proporciones, para poder comparar proporciones tengo que hablar de cantidades iguales.
yo tengo cantidades iguales de solvente acá y voy agregando soluto, ¿sí? Cuando veíamos, por ejemplo, acá, en el alcohol, ¿se acuerdan que yo les dije 70%, el alcohol al 70% es el alcohol que tienen que usar para desinfectarse las manos, ¿sí? Si el alcohol fuera al 80%, si fuera al 100%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es todo alcohol. Sería, si esto fuera alcohol al 100%, significa que en este recipiente yo tengo todo alcohol, no tengo ningún otro componente. Si fuera el 80%, sería que tengo 80% de alcohol, 20% de agua. ¿Qué significa ese 80% de alcohol, 20% de agua? Significa, me permite, los porcentajes, estimo que lo han visto en matemática, me permiten hacer comparaciones, ¿sí? Es llevar la cantidad real que hay de líquido, en litros, en mililitros o en las unidades que sea, a porcentaje, a 100, ¿sí? El total siempre es 100. Todo lo que hay acá es el 100%. Por más que acá haya 1 litro, 2 litros o 3 litros, el total es el 100%. Entonces, si yo tengo una solución al 80% de alcohol, quiere decir que si esto fuera un litro, de agua, o sea, 1000 mililitros de solución, tendría 800 mililitros de alcohol y 200 mililitros de agua. Si fuera el 70%, tendría 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. ¿Sí? Bueno, vamos a pausar el video acá y vamos a continuar con otras diapositivas en el próximo video.